tengo que buscar otro sistema que no me reflejen las gafas con los focos. Puede ser sin gafas o con unos focos como los de vino. Buenas frikis, hace más o menos un año, cuando decidí tomar un poquito más en serio el canal, empecé con unos 3.000 suscriptores, evidentemente empecé con 0, pero me refiero a cuando empecé a tomármelo en serio, tenía alrededor de 3.000, aún no tenía los 3.000 exactos, y dije que si en el 2017 no llegaba a 10.000 suscriptores, dejaría YouTube. Pues creo que es evidente que no llegué, necesitaba 7.000 más y solo conseguí 4.000 más. Sí tengo 7.000, pero no tengo más 7.000. Hoy en día es imposible acercarse a los que están, son los que veis, y raro es que le deis la oportunidad a los nuevos, aunque carezcamos de dinero y medios como los suyos para hacer cosas y lo intentemos. Pues bien, como soy un hombre de palabra, con este vídeo me despido. No digo que no vaya a subir un vídeo al mes o un vídeo al año o un vídeo cada hora cuando me salga del ciruelo, pero se acabó, no llegué a lo que tenía prometido, entonces lo dejo. Si esto tiene alguna parte buena es que me voy a trabajar a Madrid, y eso os lo contaré al final del vídeo, porque antes me gustaría que escucharais una cosita que lo voy a decir lo más breve y rápido posible. Quiero daros las gracias a todos, tanto por verme como por las cosas que voy a contar ahora que me pasaron este año. En enero fui padrino de mi ahijada Yasmina, en febrero me bautizaron con vino en un concierto, un pedazo de concierto en mi grupo favorito, que son los Herederos da Cruz, sabéis que es el tatuaje que tengo aquí. En marzo arrasamos con la parodia de Despacito, en abril me llamaron y fui a Madrid a First Dates, en mayo fui por tercera vez al programa Ti Verás de la Televisión de Galicia, ya fuera 2 veces anteriores, volví precisamente por gracioso, no porque juegue bien. Esta vez fue pues como más importante porque fui con mi padre. En julio empecé a trabajar en el programa Gaña Túa Sorte de la Televisión de Galicia, empecé a trabajar de socorrista aquí en la piscina, y además salí en bastantes medios de prensa por ir en tanga al casting de Gran Hermano. Evidentemente no me cogieron, así les fue. En agosto volví de nuevo a la Televisión de Galicia, el programa Con Amor y Compañía, que lo presenta David Zamor, y competí contra él a chupitos. Eran de leche, gané, porque a mí no me gana, aunque sean de leche, no me gana beber ni Dios. Pero también en agosto lo más importante es que empecé a trabajar en los 40 principales Nordés, que bueno, es como una desconexión local que se hace aquí en Galicia, en la zona de la Costa da Morte, donde yo vivo, de los 40 principales. También me emiten en cadena dial. En septiembre gané una plaza para participar en los Juegos Olímpicos de Jakes, o sea que me volví a Madrid, estuve en su casa y con él por ahí un par de días, además evidentemente de salir en los 2 vídeos de los Juegos Olímpicos que hizo. En octubre conocí al puto Wismicho, conocí a Wismicho en Coruña, estaba con Cajal, que también lo conocí, pero bueno, con Wismicho, después de grabar... Silencio, coño, no me salía. Después de grabar Silencio 4, creo que era, pues nos quedamos por allí, salimos de fiesta y fue fue mi mes más youtuber de mi vida, youtuber de mierda que tengo. En noviembre, además de estar de cumpleaños, tuve la hostia de regalos, gané esta silla no como regalo, sino por hacer un vídeo de humor. La página TechTake me regaló esta silla gamer por hacer un vídeo de humor, tan mal no lo haré. Y ya termino, llegamos a diciembre, cuando parecía que el año y el mes no iba a pasar nada mal, porque bueno, como veis fue un año bastante espectacular a nivel de todo lo que me gusta. También bueno, participé en alguna serie de la Televisión de Galicia, importantes como Serra Moura o así. Incluso este año que viene se emitirá una de José Coronado en Telecinco que va a empezar, también voy a salir. Y estuve en algún programa más que tampoco no me acuerdo, pero bueno, era para hacer un resumen rápido así del año. Este mes de diciembre parecía que todo se terminaba y ya estuviera bastante bien, pero no, las cosas aún podían ir a mejor, con lo fácil que era que fueran a peor, pero no, podían ir a mejor. ¿Por qué cuelgo las botas en YouTube? Pues porque voy a dedicarme en exclusiva a Instagram. Me ofrecieron un puesto de trabajo en Madrid, me llamó mi jefe de aquí, de los 40 principales Nordés, y señoras, señores, me voy a Madrid a trabajar en la hora youtuber de Vodafone You, con Percebes y Grelo, Soy una Pirgada, Jedet, Cheto, Errejón, bueno, todos estos que estáis cansados de conocer.
Flipante. Claro, bueno, escucharon mis programas, evidentemente estaban en gallego, me hicieron unas pruebas para ver qué tal se me da el castellano. Estaba bastante nervioso, lo entendieron, pero vamos, que nada, voy a tener mi sección como tienen ellos, estoy que no cago, y eso, que me voy a Madrid. Me encanta YouTube y me encantan las redes sociales y me encanta todo, pero ya os digo, me van a promocionar el Instagram y voy a utilizar prácticamente y exclusivamente el Instagram. Os lo estaré dejando por algún lado ahora por aquí, posiblemente os lo ponga por todas partes porque estoy que no cago, y os dejo el enlace directo en la cajetilla de descripción. Ir a mirarla, que no os cuesta tanto, y darle a seguir. Después me vendréis con, ay, envíame una foto conmigo. Si quieres una foto conmigo, te la mando. Es el único que le voy a tocar las narices, a mí. Y nada más, que muchas gracias por todo, por acompañarme hasta aquí. Ya os digo, no me voy a morir de YouTube, pero paso olímpicamente. Me come mucho tiempo, mucha cabeza y tengo la oportunidad de mi vida en mis manos. Espero estar mucho tiempo allá y venir muy poco a grabar aquí. Espero que tuvierais un año cojonudo como el mío, espero que os venga un año mejor, os deseo a todos el doble de lo que me deseéis a mí, sea bueno o malo evidentemente, y nada más, tío, si queréis suscribiros por si algún día vuelvo bien, y si no, eso, seguidme en Instagram, que allí voy a retransmitir todo lo que haga con esta gente, que es el sueño de mi vida. Nos vemos en Instagram, si no, nos imaginamos.